Saludo a todos mis hermanos, amigos, familia en la fe que nos sigue con el amor y la paz del Señor. Agradecidos por el privilegio que tenemos de poder tener este espacio para compartir su bendita palabra y con este tema a propósito de la cercanía hacia la Navidad, hacia la conmemoración y recordación del nacimiento de Cristo Jesús acá en el mundo, hecho hombre. Y todo lo que envuelve este ambiente, que insisto, lo he dicho varias veces, lo he dicho en este último periodo cercano a la Navidad, que no estoy ni estamos de acuerdo con todo el mercantilismo, con todo el comercio que se hace de este evento, que es netamente espiritual y que debería llamarnos a la reflexión, a preparar nuestro corazón, nuestra vida, nuestras emociones, a estar a cuentas con el prójimo, etcétera, etcétera. Algo que no está nunca por demás de insistir, a efecto de ser redargüidos y poder tener la actitud correcta. Y en esta oportunidad yo quiero un poquito hacer notar algo que quizás no se habla, que quizás no se dice, que quizás no se menciona, y obviamente parecería que no viene al caso en algo que trae felicidad, gozo, digo, por el ambiente social que se genera también en distintos ámbitos y obviamente en el familiar. Y quizás usted diga que a lo mejor estoy tomando ciertos aspectos para contrastar o para contrarrestar mejor o para menguar la felicidad y el gozo que debe embargar a las familias, ¿sí? Bueno, en realidad no es esa la pretensión, más bien la pretensión es de acrecentar nuestra visión y de reconocer aquellos favores inmensos de parte de Dios para que la Navidad como tal tenga mucho más sentido. Es por eso que yo me he permitido llamarle a esta charla el dolor de la Navidad, ¿sí? Y ya le voy a explicar por qué. El dolor de la Navidad. Bueno, todo lo que implicó el nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Es una misericordia, un favor, una generosidad extrema que no se entiende, ¿sí? Por eso es que el Señor Jesucristo mismo en algún momento, refiriéndose a Él, dijo a aquella mujer samaritana: si supieras el don de Dios, refiriéndose a Él mismo. Es decir, si supieras que yo soy el regalo que Dios ha dado a la humanidad. Entonces, claro, si queremos decir que la Navidad es una dádiva de Dios, que es la más grande dádiva de Dios, porque dio a su Hijo, entonces sí, es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque a través de Él, el Padre fue revelado. Es decir, Jesucristo mismo dijo: nadie conoce al Padre sino al Hijo, ¿sí? Y si me conocen a mí, entonces también conocerán a mi Padre, por un lado. Por otro lado, el regalo de la presencia de Cristo Jesús aquí en la tierra también implicó grandes enseñanzas que redarguyeron a muchos corazones, tanto en la permanencia de Jesucristo aquí en la tierra, en su vida pública, en su vida ministerial, 3 años y algo más, cuanto las enseñanzas que perduraron hasta el día de hoy, ¿sí? Con aquella iglesia primitiva que iba revelando, descubriendo, haciendo notar que Jesús, aquel que le habían crucificado, era el Hijo de Dios, dando el cumplimiento de todas las promesas y de todas las profecías que apuntaban desde el Antiguo Testamento al cumplimiento pleno en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí, es un regalo, es una bondad. Los milagros que hizo Jesucristo, el hecho de que Cristo haya venido al mundo, ¿sí? Hecho hombre, pero a su vez obrando conforme a la voluntad del Padre, mucha gente fue sanada, mucha gente fue liberada, mucha gente fue transformada. En fin, o sea, hay un sinnúmero de beneficios extremos, grandiosos, maravillosos, incalculables, por la venida de Cristo Jesús al mundo. Entonces, pastor, ¿por qué usted le pone un título tan trágico como el dolor de la Navidad? Bueno, porque para nosotros la humanidad significó todo beneficio, toda bondad, todo regalo, todo favor. Pero para Dios y para Cristo mismo y para sus cercanos no fue tan fácil, tan bonito y tan lindo como nosotros
creemos y olvidamos estos pasajes que yo quiero compartirle en esta mañana. Son un par de pasajes que hablan de algo que está inherente al nacimiento de Cristo Jesús. Sí, yo sé que hay cosas bonitas que destacar y quizás así lo hagamos en los próximos días hasta la fecha misma de la celebración de la Navidad, ¿sí? Sumarnos a la buena noticia de los pastores que recibieron, o sumarnos al coro angelical, en fin, todo lo que usted quiera, ¿sí? Pero también hay datos que no podemos olvidar y que muestran este dolor de la Navidad. ¿Dolor para el ser humano? No. ¿Dolor para usted? ¿Dolor para mí? No. Dolor para absolutamente nadie, ni aún para aquel que le persiguió, como Herodes, ni aún para él. El dolor estuvo en el cielo. ¿Por qué? Primero, porque hay que entender que el Padre, Dios, se despojó de su Hijo Jesucristo. Yo no puedo hacer un símil con cualquier otra situación humana porque quedaría obviamente corta en extremo, ¿sí? Sin embargo, no me es ajeno el poder imaginar, ¿sí?, yo como padre que soy, el despojarme de un hijo en favor de terceros mal agradecidos, en favor de personas que le dieron la espalda, en favor de gente que atenta contra la esencia de Dios, que es la santidad. Yo no imagino. Yo tengo 3 hijos, 2 varones, 1 niña, hoy tengo nietos, ¿sí? Y me constriñe el pensar que pudiera poner en riesgo mínimo a cualquiera de estos seres queridos. Ni a mis hijos aún, que ya son personas adultas, y mucho menos a mis nietos. Y usted dirá, no sea trágico, pastor, ¿por qué imagina ese tipo de cosas? ¿A usted le gusta ser sufridor? No es que me guste eso, sino que hay una razón de ser del por qué le mencioné esto. Yo le digo, no hay comparación alguna, ni entendimiento alguno en saber que el Padre se despojó de su único Hijo Jesucristo, ¿sí?, para darle en beneficio de la humanidad. ¿Qué significa esto? Dolor. Lo que para nosotros fue gozo, la presencia del Hijo de Dios aquí en la tierra, para el Padre fue dolor. Los cielos deben haber llorado, los ángeles y todos los que servían al Señor Jesucristo mientras Él estaba en la condición que tenía que estar, ¿sí? Pero el saber que Él tenía que humillarse, o que Él decidió aceptar la voluntad del Padre por el amor del Padre, por el amor de Cristo Jesús hacia la humanidad, y aceptar despojarse del Hijo. Y no solo eso, sino despojarlo con una condición de humillación, porque siendo Rey divino, soberano, majestuoso, por quien y para quién fueron creadas todas las cosas, volverse un hombre, uno más, con las limitaciones que tienen los hombres. Entonces eso es doloroso. Yo conversaba hace no mucho tiempo con una persona frente a la situación crítica que vivimos acá en el país, de toda índole, pero en este caso hablábamos del asunto laboral, y me decía, mire, yo me he esforzado, me he preparado, he tenido una constante capacitación para poder llegar a donde llegué, ¿sí?, en ascenso, en mis trabajos, en la última empresa que estuvo, hizo de todo y ganó por mérito propio una posición que después de 27 años, creo que fue que me mencionó, de 27 años de trabajo, creo que 12 en la última empresa, llegué a esa posición, a una posición de gerencial. Y frente a la situación crítica económica que vive el país, frente a la demanda de trabajo, se han venido a devaluar muchas funciones, muchas acciones, muchas actividades productivas que se han hecho. Dice, y me ofrecieron lo siguiente, me dijeron, mira, sigue haciendo el trabajo, sigue ostentando el mismo cargo, que te sigan llamando el señor gerente, pero te vamos a bajar el sueldo a esta cantidad, considerando
que te faltan unos pocos años para jubilarte, vas a tener que poner tu renuncia si es que quieres seguir trabajando, si es que quieres seguir percibiendo un sueldo, ya no el que tenías, ¿sí? Y por favor, pones la renuncia y nosotros te vamos a contratar con otro sistema de contratación en el cual ya no estés en relación de dependencia. Y me decía él con dolor, me decía, pastor, me bajan a menos del 50% del sueldo que yo venía percibiendo. Toda mi vida he trabajado, he luchado, me he preparado para llegar no solo a la posición, sino a lo que corresponde a la posición, un salario ganado después de años de esfuerzo y dedicación. Y a estas alturas, dice, me bajan a menos del 50%. O me dieron otra opción y me dijeron, perfecto, te podemos pagar ese menos del 50% de lo que te hemos dado, y para que subas un poco el sueldo te damos comisiones, pero te bajamos de ser gerente a una condición que la tuvo hace 20 y pico de años, como cuando recién comenzó. Me dice, me duele, pastor, me duele porque me están descendiendo, me siento humillado, decía él. ¿Y por qué le comento esta conversación triste que tuvimos con esta persona? Porque si nosotros como seres humanos nos sentimos humillados cuando descendemos de una posición que con mérito lo hemos alcanzado, imagínense lo que es ser Dios, majestuoso, soberano, Rey de gloria, creador del cielo y de la tierra, y volverse un hombre. Eso es dolor, eso implica dolor. Aceptar una humillación a la condición de hombre, y siendo hombre ser siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, insisto, para nosotros es exceso de gracia el haber recibido a Cristo Jesús acá como hombre para que cumpla un plan redentor. Pero para el Padre, pero para el cielo, pero para Cristo Jesús mismo, ¿sí? Más allá de que como niño le adoraron los magos, le reverenciaron, le alabaron las huestes celestiales, todo lo que usted quiera, como niño se lo hizo eso. Pero luego, entonces, sí hay un dolor que implica lo que para nosotros es felicidad, gozo, alegría, regocijo, gratitud, sobre todo, gratitud que debemos tener. Pero sí hay un dolor que quizás no lo consideramos, no lo tomamos en cuenta. El dolor del Padre, el dolor de la humillación para Cristo Jesús, a la condición de hombre y de siervo, ¿sí? El dolor de disminuir, el dolor de rebajarse, si es que cabe el término, para tener un mejor entendimiento. Y por otro lado, hay otros aspectos, ¿sí? Ahora quiero yo apelar a dos porciones bíblicas, y la primera se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del versículo 28 al versículo 35. Lucas, capítulo 2, del versículo 28 al 35. La palabra de Dios dice así, pero antes de llegar a estos versículos, permítame ponerle en el antecedente. De acuerdo a la ley judía, cuando un niño varón abría la matriz, o sea, era el primogénito de una familia, este tenía que ser presentado, ¿sí? Luego del tiempo de purificación de la madre, tenía que ser presentado en el templo. Y en el templo, cuando iba a ser presentado Jesucristo, habían dos personas a la espera. Uno de ellos se llamaba Simeón. Este Simeón había recibido una palabra profética tiempo atrás en la que se le advertía que él no iba a conocer la muerte mientras él no vea la gloria de Dios. Esperó mucho tiempo, era viejo, cansado, adolorido, agobiado con toda la factura que pasa la suma de años, pero él esperaba ver la gloria de Dios. Hasta que llegan María y José, identificados como los padres terrenales de Jesucristo, aproximándose al templo para cumplir con esta disposición de la ley judía, de la ley del Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos se acercaban para la presentación del niño y en eso se cruza Simeón y dice lo siguiente. Él estaba recibiendo el cumplimiento de una profecía y de una promesa que se le había hecho a él, y ahora él iba a exponer otra profecía respecto del niño, respecto de Jesús. Y dice así,
Lucas capítulo 2, versículos 28 al 35. Me sigue, por favor, siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Él, o sea, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Bueno, este texto está dentro de todo lo que se habla en relación a Jesús y su nacimiento. ¿Sí? No es un texto sacado de contexto. Los versículos anteriores hablan de la presencia de los ángeles anunciando a los pastores que acudan a aquel lugar donde el niño había nacido. Posteriormente ya se habla de el niño que había sido encargado a esta pareja maravillosa, digna de ser seguida, de ser ejemplo. Pero en este contexto, digo, está esta porción, ¿sí? Habían dos personajes en el templo que estaban a la espera del cumplimiento de una profecía que ellos habían recibido, una palabra que les había sido dada. La una era la profetisa Ana y la otra persona era este hombre Simeón. Él estaba en el templo a la espera cuando avisora que vienen José y María con el niño en brazos, y él se acerca, ¿sí? Es impulsado por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Usted puede leer los versículos previos. Y va al templo y encuentra ahí a María, a José, con el niño en brazos, y le toma a Simeón en los brazos, ¿sí? Y refiere las palabras que él había recibido antes, y le dice: ahora sí ya puedes despedirme, ya puedo morir tranquilo, hablando en términos más nacionales ecuatorianos. Dice: ahora sí ya puedo morir tranquilo, porque han visto mis ojos tu salvación. Este niño que tú has preparado, dice, para que esté en presencia de todos los pueblos, ¿sí? Entonces dice: yo ya vi la gloria de Dios, ya vi la salvación de Dios, este es el ungido de Dios, este es el Salvador. Qué maravilla, yo estoy regocijado porque aquella palabra que le recibí mucho tiempo atrás, hoy se ha dado cumplimiento. Feliz Simeón, claro. Pero también le dice Simeón dos cosas, de las cuales voy a destacar una. La una le dice: este niño está puesto o para caída o para levantamiento de las personas. Es decir, este es el Hijo de Dios, este trae un plan, este propone un estilo de vida. Quienes aceptan ese estilo de vida están para ser levantados. Pero quienes no aceptan ese estilo de vida van a encontrar en él un tropiezo y van a caer, ¿sí? Van a tropezar en él. Porque esa es la piedra angular, que es Cristo Jesús. O es para edificación, para quienes aceptamos a Cristo Jesús, para quienes reconocemos su señorío, para quienes seguimos su plan de vida, para quienes aceptamos su propuesta de vida, ¿sí? Entonces somos para edificación o para levantarnos de la vana manera de vivir en la que hemos venido viviendo. Pero si no se le acepta, ¿sí? Lo que va a suceder es que va a ser una piedra de tropiezo, va a estar para caída. Es decir, Jesucristo con su propuesta de vida nos dice: esto es lo correcto, y si no hacen eso, están en lo incorrecto. El que lo acepta es para levantamiento o para edificación, el que no lo acepta es para tropiezo y para caída. ¿En dónde va a encontrar caída? ¿En dónde va a encontrar tropiezo? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Hablando de lo cotidiano, es más o menos como cuando alguien hace algo, quizás ya sin sentir que está haciendo algo malo, porque su conciencia se ha cauterizado, y cuando alguien le redarguye, le dice: pero ¿cómo es posible que tú hagas esto, que es indebido? Y el otro responde, dice: ¿y quién dice que es indebido? Claro, esa persona está caída porque ya perdió el sentido de orientación en la vida.
Sí, entonces cuando uno le dice, es que la Biblia dice, es que Dios dispone, es que Dios manda, es que Dios prohíbe, es que Dios no permite, es que Dios quiere este rumbo, no el que tú tienes, entonces la gente se molesta. ¿Qué es eso? Que Dios le termina siendo, Jesucristo termina siendo un tropiezo para aquel que no quiere. Esa es la una cosa que hace notar Simeón. Pero la otra va con el título de la prédica, el dolor de la Navidad. Dice que Jesucristo habría de ser puesto para caída o para levantamiento de muchos en Israel, dice, y para señal que será contradicha. ¿Qué significa esto? Dice que Jesucristo va a hacer notar, es una señal evidente, es una figura, ¿sí?, que emana luz. Para el que quiere seguir en la luz, ¿sí?, es una ayuda. Para el que quiere permanecer en las tinieblas, es un obstáculo, es como la luz que encandila. Entonces ahí está contradicción, ¿sí? Es para señal de que será contradicha, dice. Y la otra cosa que dice, entre paréntesis, como para que no escape, como para que no quede sin la constancia que debe quedar, dice, y aquí viene la parte del dolor de la Navidad, y una espada traspasará tu misma alma. ¿A quién le dice esto Simeón? A María, a José y a todas las personas que habrían de seguirle y serle cercanos a Jesucristo. Porque este niño vino para ser la luz del mundo, sí. Este niño vino para crecer, no para quedarse niño. Por eso es que nosotros no tenemos ni ponemos niños. Primero porque no somos idólatras y luego porque el niño ya no es niño, pues ya tiene 2000 años de nacimiento humano, por así decirlo, o 2000 años, 20 años aproximadamente, o 2024, como quiera, no vamos a entrar en esa discusión innecesaria. Y dice, este niño viene, la gente hoy se regocija, los pastores se regocijan, los ángeles cantan sus coros celestiales, la gente que está alrededor habla maravillas. Simeón mismo acaba de decir cosas increíbles. Cuando llegaron los sabios de Oriente también, María se quedó anonadada de las palabras y de lo que le ofrecían al niño cuando era niño. Pero más adelante, y en el fin del cumplimiento de su plan redentor, Él iba a ser crucificado. Jesucristo no vino para ser el Señor en esa primera ocasión. En la primera venida, Cristo Jesús, cuando viene como hombre y pisa la tierra y vive aquí 30 y algo de años, con 3 años y pico de ministerio, ¿sí? Él no vino para ejercer su señorío total. Él vino para favorecer, para invitarnos a que volvamos a los caminos de Dios, para que el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose a Cristo Jesús, es decir, para que nosotros tengamos acceso a ese reino, y por eso nos dejó enseñanzas y nos mostró su poder y toda la situación. Pero ¿sabe cuál iba a ser el fin de Él aquí en la tierra? Un asunto muy doloroso, un asunto, un aspecto, un pasaje necesario en la vida de Él para morir a los 33 y algo más de años terrenales, pagando un precio que no le correspondía. Entonces le dice, este niño que nos causa tanto regocijo a nosotros, a la humanidad, a Simeón mismo al ver el cumplimiento y que sus ojos hayan mirado la salvación de Dios y el entendimiento que tuvo Simeón con esta palabra que le había sido dicha. Pero para Dios, le dije, para el Padre fue doloroso despojarse de su Hijo. Para el Señor Jesucristo mismo en su humillación. El cielo que le servía con ángeles, arcángeles y querubines, también deben haber lamentado el despojarse del Señor Jesucristo. Ahora es María, la mujer usada en la tierra para traer al mundo al Hijo de Dios. Y José, quien había aceptado mantener esa unidad matrimonial, esa unidad, ese compromiso con María y acogerlo a él como el primogénito. Antes de que él fuera crucificado y que una espada traspasara su costado, ya le vituperaban, ya le dijeron que él actuaba en nombre de Belcebú, o sea, en nombre del diablo. ¿Sí? Ya procuraron matarle. Entonces todo eso es dolor, todo eso es dolor. Para nosotros, alegría, gozo, gracia enorme, gracia manifiesta. Pero para sus cercanos, ya le digo, para el Padre Celestial, para las huestes celestiales, para
el mismo Señor Jesucristo implicó dolor, implicó quebranto. Y ahora vemos aquí, para María, para José, especialmente a María, le dice: una espada traspasará tu alma, porque le vas a cuidar, le vas a ver crecer todo, vas a ver la magnificencia del poder de Dios en este que es el Hijo de Dios, cuando veas los milagros, todo. Y luego le vas a ver morir, y luego le vas a ver señalado, sentenciado injustamente, generando un proceso perverso y malvado, simplemente para quitarle, porque a los que les ha sido tropiezo les estorba. Entonces sí hay un dolor detrás de esa Navidad. Insisto, para nosotros, para la humanidad y principalmente para quienes hemos aceptado a Cristo Jesús como el Señor de nuestras vidas, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Dios Altísimo, obviamente es motivo de regocijo. Y yo comentaba el otro día con mi familia y algunos familiares que estábamos conversando. Decía, ¿qué pasaba si Jesucristo no se humilla a la condición de hombre y se queda en su trono de manera muy merecida? ¿Qué pasaba con la humanidad? Pero Él prefirió humillarse. Entonces, lo que para nosotros es motivo de gratitud, de reconocimiento, somos los beneficiarios, los benefactores de su bondad, del don de Dios dado a la humanidad. Para el Padre Celestial, para el instrumento de Dios aquí en la tierra, como fue María, fue mucho, mucho dolor. Dolor que se prolongó por algún tiempo, ¿no? Y aquí voy con la otra porción bíblica que quiero mencionarle. En el Evangelio de Mateo, capítulo 2, el versículo 13, dice así. Evangelio, capítulo 2, versículo 13, dice así. Los versículos anteriores hablan de la presencia de estos sabios de Oriente que vinieron a adorarle, le adoraron, se regocijaron, le ofrecieron especias muy valiosas, oro, incienso y mirra. Y luego dice así: después que partieron ellos, o sea, los sabios de Oriente, yendo por otro camino para no regresar dándole cuenta a Herodes, que no procuraba precisamente adorarle como él engañosamente lo había dicho, dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. A María le dice: una espada va a traspasar tu alma, le dice Simeón. ¿Cuándo le dice? En el tiempo del nacimiento de Jesús, a los pocos días de haber nacido Jesús. Le dice: una espada va a traspasar tu alma, porque este niño está puesto para caída y para levantada. Este niño está puesto para señal que contradice, ¿sí? Y aquí ahora a José le dice: José, tú tienes tu carpintería en Galilea, si tú tienes tu actividad, aquí tienes tu familia, puedes regocijarte y ver crecer a tu hijo en plenitud. Pero no, se le aparece un ángel y le dice: José, huye a Egipto, porque Herodes, al ver que los sabios no regresaron para darle aviso de dónde habían encontrado al niño en busca de quién habían venido, va a procurar matarle. Así que huye a Egipto y quédate ahí hasta que se te diga, ¿sí? Salir en estampida a otra tierra que no es la de uno, donde uno no tiene amigos, familiares en quien apoyarse, huir con una criatura en brazos. ¿Eso usted cree que no es dolor? Claro que es dolor. Entonces, insisto, el dolor que no lo sacamos a flote, que nos pasa desapercibido, que no lo predicamos, porque no lo predicamos. Yo espero que esto no sea una prédica, sino simplemente una enseñanza, que para nosotros ese dolor causado al Padre, causado a María, causado a José, ¿sí? Ese dolor, ese quebranto que solo ellos lo vivieron, que solo ellos lo entendieron, ese vacío que quedó en el cielo cuando fue despojado el Hijo de Dios, eso no puede pasar desapercibido. Ese dolor para nosotros se convirtió en alegría, en gozo, en regocijo, no porque nos regocijemos del dolor del Padre, no porque nos regocijemos del dolor advertido a María, ni a José del dolor de huir con su esposa y con su encargo, su hijo, el Hijo de Dios. No nos gozamos de eso, nos gozamos del nacimiento de Jesús y de su plan para nuestras vidas. Pero ese nacimiento y el cumplimiento de ese plan
por detrás estaba todo ese dolor, todo ese quebranto. Por eso me he permitido ponerle a esta prédica ese nombre, el dolor de la Navidad. ¿Pero para qué acotar eso? Bueno, para que valoremos mucho más, muchísimo más el favor de Dios. Porque Dios no es que solo dio a su Hijo. Al dar a su Hijo, se despojaba de su Hijo. Su Hijo se humillaba a la condición de hombre. El cielo enmudeció con lágrimas por la ausencia del Señor Jesucristo. María vivía en zozobra sabiendo que nació para morir de una manera cruenta y que su alma iba a ser traspasada con la espada del dolor que iba a causar. José le tocó tomar una decisión precipitada y salir en estampida. Entonces esto sirve para valorar. No es solo la presencia de Dios, que del Hijo de Dios, que es Dios, que ya es demasiado, es mucho favor, indescriptible amor, sino que también lo que para nosotros es camino de salvación, camino de redención, para el cielo, para el Padre y para sus padres terrenales, por así llamarle, ¿sí? Fue dolor, quebranto, susto y lágrimas. Valoremos la fiestita como tal y la reunión social que he dicho varias veces en este tiempo. Sí, está bien, reunámonos, compartamos, pero por favor, valoremos. Y si llegamos a valorar verdaderamente todo lo implícito en el nacimiento de Jesús, entonces vamos a tener la actitud correcta para celebrar, ¿sí? Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su Hijo entregó.